7:15 y vamos con la primera entrevista del día de hoy y saludamos al general Patricio Carrillo, comandante general de la policía. Vamos a hablar con él de varios temas. Comandante, buenos días, feliz año. Y empecemos por el tema de la eliminación del decreto de excepción. ¿En qué cambia en la práctica el decreto de excepción, su vigencia o no, el accionar de la policía dentro de las medidas que tenemos en el país por la crisis del coronavirus? Aló, buenos días. ¿Me escucha, comandante? Sí, buenos días. Un gusto saludarle, Milton, y a toda su audiencia. La pregunta que le iniciaba haciendo es, en la práctica, ¿en qué cambia el trabajo de la policía con o sin estado de excepción dentro de lo que estamos viviendo en estas semanas últimas del año y la primera semana del 2021? Bien, muchas gracias. Permítame primero iniciar saludando a toda su audiencia y a todos quienes nos escuchan en esta mañana. En la práctica, el estado de excepción que no fue calificado en la Corte Constitucional no cambia en nada. Nosotros continuamos realizando las actividades que nos corresponden y dentro de estas actividades contener las aglomeraciones, trabajar para evitar que sigan contagios en la calle, nos lleva a realizar operativos permanentemente acompañados de las autoridades en cada uno de los territorios, es decir, con las intendencias, con las comisarías, con los gobiernos autónomos desconcentrados, actividades de prevención, de concientización de medidas de protección, asistencia humanitaria en los casos. Hoy también estamos acompañados de fuertes precipitaciones en algunos lados, hay deslaves, hay derrumbos, hay operativos de control a las actividades comerciales no autorizadas y que generan aglomeraciones en determinados espacios de los centros de las ciudades. En las periferias también tenemos varios eventos que tienen que ver con la organización de fiestas clandestinas. El control de ingreso de ciudadanos a través de las fronteras es otro mecanismo que lo mantenemos. El control a las personas que se encuentran en un aislamiento preventivo ocasional, producto de los viajes desde el exterior y que tienen que cumplir con esta disposición de carácter legal. Las restricciones a la movilidad que en determinados casos los municipios los han mantenido, en otros casos los COEs cantonales han decidido medidas diferentes, pero a nosotros mantenemos la coordinación adecuada para tener presencia y control en estas actividades. En el control y retiro de libadores de la vía pública, especialmente en las fechas en las cuales, o los fines de semana, que sin que ya exista ley seca, sin que exista restricción a la movilidad, existe también aglomeración y la posibilidad de que generen contagios masivos. Operativos de control en las entradas y salidas de los centros hospitalarios para evitar que ahí la demanda de un servicio rápido de la gente pueda provocar también alteraciones del orden público. Y también controlar el delito común, el delito callejero, continuar con nuestras tareas y nuestras actividades en cuanto a la presencia de crimen organizado. Es decir, estas son ya actividades que en el diario quehacer institucional se han incrementado con las capacidades que disponemos, también dentro de una crisis prolongada, con el cansancio y la fatiga que también tiene nuestra gente, tratamos de cumplir con los ciudadanos. Ahora, ayer el COE Nacional hizo una evaluación de las del decreto de excepción que terminó antes de lo que había previsto el presidente de la República, que eran 30 días. Dice el COE Nacional que hubo por lo menos 2 millones de personas que dejaron de movilizarse tanto en transporte interprovincial como en vehículo privado durante los 2 feriados de diciembre. Hay una buena evaluación, digamos, pero se vio aglomeración en ciertos sectores. Hay un tema que ha circulado en las últimas horas, que es esta fiesta en Guayaquil en Cristo del Consuelo, con decenas de personas en la calle sin mascarillas, bailando en un espacio público, libando en un espacio público. Ese es un tema de los negativos más destacables del último feriado. Sí, nosotros tenemos un mapeo a nivel nacional y efectivamente hay lugares en donde el sentido común no ha sido lo que ha prevalecido. Uno de esos casos es el que se dio en el Cristo del Consuelo en la ciudad de Guayaquil. La policía por varias ocasiones intentó desalojar a la gente.
pero la cantidad, el estado, la euforia, el consumo de alcohol, hizo que sea ineficiente el actuar institucional. Más bien optamos por un mecanismo mucho más prolongado de tiempo para lograr retirar. Los defectos de esto, el impacto de esto se empezará a ver a partir de que la cepa del virus pueda o no pueda estar en el organismo de los ciudadanos a partir del 7º día. Entonces nosotros vamos a monitorear, estamos monitoreando conjuntamente con las autoridades de salud. Hay algunos principios que ya, algunos indicios que nos hacen presumir que efectivamente podríamos tener un rebrote. Nos estamos preparando para eso, con la experiencia que ya tuvimos en los meses desde marzo hasta junio, especialmente en Guayaquil. Estamos preparándonos para tratar de cometer menos errores nosotros también en cuanto al manejo de todos los incidentes post este tipo de festividades y este tipo de aglomeraciones. Se han identificado a varias personas, están también elevándose la información para la Fiscalía. Aquí ya no solamente terminan siendo algún tipo de contravención, sino en algunos casos también pueden ser aspectos de carácter penal. Comandante, le saluda Verónica Larrea desde Estudios, muy buenos días. Y bueno, a propósito de lo que ha significado la pandemia, el impacto, hay un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre este impacto del coronavirus en el mundo criminal y, por ejemplo, se proyecta un crecimiento de la inseguridad en todo el mundo. Obviamente el Ecuador no es una excepción y, por ejemplo, en cuanto a niveles de inseguridad y violencia, hay un dato que el Ecuador cierra el 2020 con las peores cifras de los últimos 6 años y que estos indicadores miden principalmente con la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Qué nos puede comentar sobre esto que se proyecta para este 2021, el impacto que ha tenido la pandemia y cómo esto ha impactado también o tiene relación a las muertes, a los crímenes, a toda la inseguridad que se incrementa en este año nuevo? Sí, muchísimas gracias. La pregunta, efectivamente, nosotros estamos monitoreando la información, inicialmente la estadística, que es un buen paso para hacer un análisis, especialmente de tiempo y de espacio, para entender qué es lo que sucedió. No son las peores cifras de los últimos 6 años, en realidad. En el año 2013, 2011, 2012, 2014, inclusive nosotros teníamos cifras que superaban los 1.350 muertes violentas. Eso en tasa de homicidios nos daba aproximadamente nos daba 2 dígitos, pasado el 10. Nosotros hoy terminamos y cerramos el año con 1.358 muertes violentas, que en frecuencia parecería lo mismo, pero en 5 años ha crecido la población y cuando se calcula en tasa nos damos cuenta que la tasa de homicidios ha crecido en menos de 1 punto porcentual. Estamos en una tasa de homicidios de 7.76 en una región que es considerada la más violenta del mundo y que ha crecido efectivamente. Pero cuando esto lo analizamos, ya vamos desagregando las cifras por territorio, nos damos cuenta que en el Ecuador la tasa de homicidios se incrementa y la frecuencia en el número de homicidios se incrementa, especialmente en un territorio, en la provincia del Guayas. A esto se suma los centros de rehabilitación social. Consideremos que en el Ecuador el año anterior fallecieron 19 cabecillas de organizaciones que estaban ligados con carteles colombo mexicanos asociados a narcotráfico y a microtráfico, y producto de esto se traslada también una violencia a las calles. En la ciudad, solamente en la ciudad de Guayaquil, lastimosamente sucedieron 86 muertes violentas más en comparación al año anterior, 19 más en comparación al año anterior en los centros carcelarios, y en la provincia del Guayas, excepto Guayaquil, los otros cantones, más 31. Esto nos da el incremento total de muertes violentas a nivel nacional. Entonces debemos revisar qué es lo que está sucediendo en Guayaquil con un indicador adicional. En los meses de la pandemia, en los meses en donde las mayores restricciones existieron, en donde las mayores medidas de contención se impusieron, la única ciudad y la única provincia que mantuvo un crecimiento en muertes violentas asociadas a homicidio y asesinato fue la provincia del Guayas y Guayaquil. Entonces estamos tratando de entender este fenómeno a qué obedece. Pero en el último trimestre del año
mientras las muertes violentas superaron y llegaron a un promedio de 145 aproximadamente por mes en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil específicamente, hubo una reducción. Nosotros enviamos un contingente fuerte de policías allá, no lo vamos a poder sostener, pero en la práctica se han tomado algunas acciones. Por otro lado, también debemos entender lo que sucedió durante la pandemia con el sistema y la administración de justicia, el teletrabajo, los mecanismos, las audiencias un poco diferentes, hasta irnos acoplando a estos mecanismos, también pudo haberse producido algún factor. Otro de los temas que nosotros estamos analizando en función de este indicador negativo es la presencia de mayor cantidad de armas de fuego en manos de la población, especialmente de una población joven, de una población que puede ser cooptada por organizaciones criminales, por su situación de desempleo, por su situación y su condición sociocultural. Entonces hay mayor cantidad de armas en manos de los jóvenes. Nosotros el año anterior retiramos de la calle aproximadamente 5.600 armas y ahora se han incrementado a más de 6.000 armas retiradas de la calle. Este no es un trabajo menor, este es un trabajo que también se asocia con actividades de investigación, de inteligencia, para saber dónde están las sensibilidades, dónde están los grupos de pandilla, dónde están las organizaciones que pueden estar encontrando en estos barrios marginales y periféricos la posibilidad de cooptar muchachos. Y ahí se trabaja con los gobiernos autónomos para que nosotros definamos la estrategia, pero ellos puedan definir, mirando el mapa social, una política pública necesaria de carácter local que ayude. Otro tema fundamental e importante que necesitamos corregir como sociedad, porque esto ya se desborda y pasa de las manos de la institución, tiene que ver con el manejo y la gestión penitenciaria. Las 19 personas que están asociadas y que eran cabezas de organizaciones, que no son solo nacionales, tenemos ahí organizaciones de europeos, albaneses especialmente, tenemos organizaciones también ligadas a otras nacionalidades, el caso de un israelí, todo lo empezamos a analizar también para ver el comportamiento, porque nosotros hemos detectado en varias provincias, especialmente de la frontera norte y de la costa del Pacífico, organizaciones que están siendo lideradas por gente que tiene que ver con estos mercados ilegales de alta rentabilidad que al final, cuando son controlados, pueden provocar enormes factores de violencia. Ahora, en el Ecuador, históricamente también en el año 2020, existe el mayor decomiso de drogas de toda la historia. Hemos retirado de la calle 130 toneladas de droga aproximadamente, 128, 129 con algo más en kilos, pero es un récord histórico, es un récord que nosotros no lo habíamos visto. Estamos estudiando cuánto de producción existe en los países que así se dedican, en el caso en el norte con el país vecino y en el sur igual. También hemos visto un incremento de presencia de heroína, que es mucho más adictiva, tiene un coste mucho más alto, y son estos los factores que producen violencia, sin descartar todo lo que también tiene que ver con problemas intrafamiliares que también se han incrementado, el femicidio ha incrementado, temas que tienen que ver con las restricciones también, con el confinamiento, ha provocado más violencia intrafamiliar, ha provocado mayores suicidios. Por primera vez el número de suicidios está también similar o superior al número de muertes violentas. Entonces todos estos factores deberíamos como sociedad revisarlos para encontrar las mejores soluciones. Son las 7:29, hablamos con el general Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional. Con toda esta lista que usted hace de la acción de la policía, aquí hay un tema que es bien importante y que ayer justamente lo volvió una vez más a poner sobre la mesa de discusión la fiscal general del Estado. Ella puso un tuit que dice: el trabajo investigativo que lleva adelante la fiscalía se vuelve insuficiente si el sistema de justicia en su conjunto no trabaja con el mismo objetivo, evitar la impunidad. Hay días dolorosos en los que cuesta mucho entender algunas actuaciones. Y este tema, esto que dice la fiscal, sin duda está ligado con el trabajo de la Policía Nacional. Cuando el policía sale a la calle, se juega la vida, captura delincuentes y en una mesa cómoda los jueces
sencillamente los dejan ir, jueces y fiscales, ¿no? Pero aquí hay una queja clara, que no es la primera que la pone sobre la mesa la fiscal general del Estado, y que en otras ocasiones la ha hecho el mismo gobierno y la misma Policía Nacional. Yo considero que el sistema está compuesto por varias instituciones del Estado. Los más visibles terminamos siendo siempre la Policía Nacional, que es la que está en contacto con los ciudadanos, que es la que vive en la práctica sus conflictos y que es la que atiende sus demandas urgentes. Luego está indiscutiblemente la Fiscalía, pero el eslabón se cierra siempre con la Administración de Justicia y con el sistema de rehabilitación social. Yo creo que ahí hay varias cosas en este eslabón que tenemos que nosotros coordinar de mejor manera. También el marco jurídico legislativo, yo creo que hay que revisar muchas de las normas que al final los jueces son jueces de garantías constitucionales, y si nosotros no encontramos los indicios, la materialidad conjuntamente con la Fiscalía, pues siempre va a haber un espacio. Tampoco creo que hay que abusar de la prisión preventiva. Nosotros tenemos una saturación enorme en el sistema penitenciario. El año anterior se detuvo a 35,000 personas solamente por temas de carácter penal y contravencional, pero esto termina saturando el sistema. Pero ¿cómo equilibrar para no abusar de la prisión preventiva y no liberar a quienes sí merecen estar dentro? Sí. Hay delitos menores en los cuales sí uno puede encontrar ahí un mecanismo. Hay también, yo creo que la norma debe ser absolutamente revisada. Creo que hay algunos mecanismos que son importantes que los podamos plantear como sociedad también para debatir respecto de algunos marcos jurídicos que son importantes para garantizar la seguridad ciudadana. Por ejemplo, ¿qué se debería cambiar? Por ejemplo, para garantizar la ley de inteligencia. Por ejemplo, una ley de inteligencia. Para nosotros es fundamental una ley de inteligencia y de contrainteligencia que permita anticipar escenarios, que permita anticipar acciones, anticipar eventos. Somos uno de los pocos países en el Ecuador y en la región que nos estamos quedando, sin esa norma. Hay algunos otros mecanismos que son fundamentales también, la ley de extinción de dominio. Hay otros temas puntuales ya en el Código Integral Penal que debemos revisar, y algunas posibilidades de no solamente que la policía pueda trabajar en flagrancia, porque la mayoría de casos cuando son en flagrancia terminan con poca certeza para la administración de justicia y no encuentran la materialidad. Entonces creo que hay que dar un poco más de flexibilidad en estos casos, sin que esto efectivamente termine también en un abuso. O sea, hay que generar un equilibrio adecuado. Imagínese, cuando el delito, cuando se los captura en delito flagrante, se supondría que hay la evidencia suficiente como para por lo menos no dejarlo salir. Y aquí lo que se discute es el tema del porte de armas. ¿A usted qué le parece el tema del porte de armas? Bueno, yo creo que este es un vacío creado, no es una realidad. Yo considero que mientras más armada esté una población va a ser absolutamente más ineficiente el tema de la seguridad. Nos vamos a poner en riesgo absolutamente todos. Yo considero que el Ecuador tiene, y soy parte de esta institución, la conozco por más de 37 años, he visto su evolución. Yo creo que el Ecuador tiene con una ventaja estratégica, con una Policía Nacional que puede atender en la prevención, que cuando ya suceden eventos que no se los pudo controlar, tenemos la posibilidad de, con la Policía de Investigaciones, identificar. De hecho, hemos sido muy eficientes. A veces los tiempos no son los que nos demandan los ciudadanos, pero los procesos investigativos determinan responsabilidades. Algunos casos suelen salir más rápido en función de cómo fluye la información, pero esta es una ventaja estratégica, una policía profesional que cada día más cuida de su talento humano, forma de mejor manera su talento humano, basado en más principios democráticos, en un respeto absoluto a las libertades y derechos humanos, y no creo que el camino sea armar a la población. Comandante, y bueno, para hacer un resumen de todo lo que se ha hablado, porque hay una lista de temas, de inseguridades, de temas que preocupan a los ciudadanos al respecto. ¿Cómo ve este 2021? ¿Va a ser más complicado que el 2020 en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a temas de crimen? No, sí, nosotros estamos mirando con mucho cuidado la agenda para el 2021 en temas de seguridad. Las policías de todo el mundo tienen muchos retos. Nosotros podemos tener
desafíos enormes, podemos tener como institución también muchos conflictos, muchos problemas, muchos defectos, pero tratamos de salir, jamás vamos a perder el norte. Para este año nosotros tenemos lo más próximo, el proceso electoral que viene, un proceso electoral en medio de una crisis de salud todavía no controlada, un proceso electoral que en términos de seguridad podría tener muchas complicaciones, especialmente en los lugares en donde ha incrementado la violencia. De hecho, ya un candidato lastimosamente ha perdido la vida. Estamos nosotros investigando qué es lo que ha sucedido, qué es lo que hay atrás de toda esta información. Luego tenemos nosotros también ya como una agenda de temas de seguridad el asunto de buscar los recursos para que el Ecuador pueda tener fuentes de desarrollo, como el tema de la minería y cómo se está mirando desde la cosmovisión política de varios sectores en los territorios, qué está sucediendo con esta explotación ilegal. También cómo vamos a operar en cuanto a las políticas. Tenemos que entender cuáles son también las propuestas de varios de los candidatos y sobre base de eso plantear en cada uno de los territorios los temas de seguridad, lo que podría generar alteraciones del orden público. No quisiéramos tener por ausencia o por anticipación de políticas públicas momentos como los que vivimos lastimosamente en octubre del 2019. Nosotros tenemos que trabajar este año con un presupuesto prorrogado, no se puede invertir más, sino el presupuesto va a ser similar al del 2020. En estas condiciones tenemos que trabajar. Miramos también lo que está sucediendo geoestratégicamente en función del crimen organizado y la presencia de estas organizaciones aquí en nuestro territorio, cada vez mucho más activas, organizaciones colombo-mexicanas dedicadas al narcotráfico, con mayores rutas para sacar drogas, la droga sintética también, el consumo acá al interior del país, el impacto de la crisis económica producto del COVID-19. Son varios. Ayer justamente tuvimos unos talleres en el Ministerio de Gobierno, un taller con los comandantes en cada uno de los territorios para entender un poco más, para determinar políticas, para avanzar también en nuestro planeamiento estratégico. Ya como una agenda interna para nosotros como policías, indiscutiblemente está la recuperación de los fondos de la seguridad social, el trabajo mucho más fortalecido en el tema de bienestar social, la presencia y el fortalecimiento de la inteligencia policial en los sistemas penitenciarios para no tener los incidentes graves que hemos tenido este año en eso que nosotros subsidiamos porque no es nuestra misión principal. Sin embargo, creemos la necesidad de estar presentes y ayudar y colaborar con una institucionalidad con muchas debilidades como es el SNAI. También tenemos que procurar una mejor atención en salud a nuestro propio personal. Nuestro personal tiene que estar absolutamente motivado, con las compensaciones adecuadas a los riesgos que se están asumiendo, al trabajo sin horario, fatigado. En realidad tenemos que dosificar la energía para todo lo que viene, pero también somos optimistas. Nosotros creemos en las capacidades que tenemos como sociedad también para salir adelante. Creemos en la fortaleza de las instituciones como la policía, Fuerzas Armadas, lo han demostrado en estos momentos de crisis, en donde efectivamente terminan siendo un sustento enorme para la comunidad. Bien, amigos, son las 7:39, estamos dialogando con Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional. Y comandante, a propósito de esto de la pandemia, quiero preguntarle cómo está el balance de los contagios dentro de la policía por el tema de COVID-19. ¿Han aumentado, han disminuido, han logrado controlarlos? ¿Cómo han afrontado esta pandemia desde la policía? Mire, nosotros en lo que va de la crisis desde el 14 de marzo, que básicamente se tomaron las mayores medidas de contención por la presencia del COVID-19 en el Ecuador, hemos desarrollado más de 700.000 operativos y eso ha puesto en riesgo a nuestra gente. Tenemos que lamentar, el día de ayer analizábamos nosotros 101 bajas de compañeros, no todos asociados al tema del COVID, muchos en otro tipo de accidentes de tránsito, algunos otros temas accidentales también. Inclusive tuvimos 5 compañeros que se autoinfringieron, se suicidaron. Tuvimos 54 compañeros que perdieron la vida con COVID-19.
Tuvimos también compañeros, muchos, cerca del 20% de nuestro talento humano ya en inmunidad este momento, con la presencia de anticuerpos. No hemos descansado en las pruebas que hay que hacer a la gente. Al inicio tuvimos más frecuencia de compañeros que perdían la vida por el tema del COVID y se enfermaban. Hoy hemos controlado de mejor manera y esperamos que este año, con todo lo que hemos ganado en experiencia, en sabiduría, en conocimiento, podamos salir adelante. También estamos con un plan dentro de eso para iniciar, como estamos en primera línea, también ser parte del proceso de vacunación rápida, inmediata, para también ir evaluando qué es lo que sucede al interior de nuestra institución. ¿A ustedes les han comunicado desde el gobierno, va a ser parte algún grupo de efectivos policiales de las primeras 25,000 vacunas que llegan a finales de este mes supuestamente? Sí, nosotros hemos pedido y nosotros hoy tenemos una reunión con el presidente de la República, justamente plantearemos algunos de estos temas. Uno de esos es que al estar expuestos en primera línea también seamos parte de esta opción. Ya, comandante general, una última pregunta. La investigación, ¿qué ha arrojado? ¿Qué se puede saber de nuevo del asesinato del líder de los choneros, alias Rasquiña, ocurrido en los últimos días del año en Manta? Mire, esto se encuentra en una instrucción fiscal. Nosotros tenemos algunos avances, hemos identificado algunas responsabilidades, pero ese es un tema que por seguridad inclusive es preferible que se lo maneje en los tiempos que la Fiscalía tiene y dentro de esta reserva. Perfecto, 7:42. Gracias, comandante general, general Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional. Gracias por habernos acompañado hoy. Un gusto, gracias a ustedes, buenos días, y a todos los oyentes también un feliz año nuevamente.